Capacitancia o dieléctricos. Fundamentos básicos. En electricidad y electrónica, un condensador o capacitor es un dispositivo que almacena energía eléctrica. Está formado por un par de conductores que cuando se les somete a una diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica de igual magnitud en cada conductor, positiva en uno y negativa en el otro. La carga total almacenada es nula. Los conductores tienen generalmente forma de láminas, esferas o cilindros concéntricos, los cuales están separados por un material dieléctrico o por el vacío. La carga almacenada en una de las placas es proporcional a la diferencia de potencial entre esta placa y la otra, donde la constante de proporcionalidad es la llamada capacitancia. En el Sistema Internacional de Unidades se mide en Faraday. Un faradio es la capacidad de un condensador siempre en sus conductores sometidos a una diferencia de potencial de 1 voltio. Adquieren una carga eléctrica de 1 coulomb. Un condensador de placas planas paralelas con dieléctrico entre ellas tiene una capacitancia que depende en forma directa del área de las placas, en forma recíproca de la separación entre ellas y en forma directa de la constante dieléctrica que caracteriza el dieléctrico. El dieléctrico se utiliza en un condensador para aumentar la capacitancia. Objetivos. En primer lugar, explicaremos nuestro objetivo general, que es describir la relación entre cargas, diferencia de potencial y capacitancia para un condensador de placas paralelas. Objetivos específicos. 1. Distribuir una relación empírica entre la diferencia de potencial y la carga, manteniendo la capacitancia del condensador constante. 2. Distribuir una relación empírica entre la carga y la capacitancia, manteniendo la diferencia de potencial constante. 3. Distribuir la relación empírica entre la diferencia de potencial y la capacitancia, manteniendo constante la carga. 4. Medir la constante dieléctrica de algunos materiales no conductores. Actividad práctica. En esta experiencia se estudia la relación entre la carga, el voltaje y la capacitancia de un condensador de placas paralelas. Se mantiene constante una de estas cantidades, la segunda se varía y se mide la tercera. Se insertan materiales comunes entre las placas del condensador para medir sus constantes dieléctricas. Los materiales usados en esta práctica fueron esfera metálica, fuente electrostática, electrómetro, jaula de Faraday, capacitor de placas paralelas. Procedimientos. Una explicación detallada del procedimiento se hace a continuación. Caso 1. Manténgase constante, varíe Q y mida V. Para realizar esta práctica, realice un montaje como indica la figura 4. En la figura 4, el condensador de placas paralelas está conectado al electrómetro, que está conectado a tierra, y a su vez, una de las esferas a la fuente de voltaje de 2000 VDC. Hay que cuidar que el condensador está alejado de la fuente y de la esfera. Práctica. Se toman los condensadores y la esfera. Están ubicadas las placas paralelas a una distancia de 1 centímetro y se realiza un toque de la esfera a la placa paralela negativa, obteniendo los siguientes datos: 5.0, 3.0, menos 4.0, menos 2.3 y 3.3. Caso número 2. Mantenga Q constante.
varíe C y mida V. Para este caso, ten en cuenta el montaje que se muestra en la figura 5. En la figura 5 se muestra el condensador de placas paralelas conectado al electrómetro y este último a tierra. La fuente de voltaje se usa solamente para cargar la esfera e indirectamente el capacitor empleado, el transportador de carga. Al resolver la práctica del caso número 2, utilizando la esfera y las placas paralelas por medio de toques, obtuvimos 3 resultados, ya que teníamos que tomar unas distancias entre las placas de 5 milímetros y de 3 centímetros de distancia. Entre la distancia de 5 milímetros obtuvimos los siguientes datos: 6, 11, 17, 22, 28. Esos primeros datos nos arrojó un promedio de 16.6. Luego, en el segundo de 5 milímetros nos arrojaron los siguientes datos: 6, 12, 18, 24 y 28. Y eso nos arrojó un promedio de 17.6. Luego, en el siguiente caso, fue de 5, 10, 15, 20 y 25, arrojándonos un promedio de 15. Ahora en la distancia entre placas paralelas de 3 centímetros, obtuvimos los siguientes datos: 17, 31, 44, 58, 71, y ese nos arrojó un promedio de 44.2. En el segundo caso de 3 centímetros, los datos fueron 14, 28, 42, 56, 68 y nos arrojó un promedio de 41.6. En la siguiente práctica de 3 centímetros fue de 19, 32, 45, 58 y 70, arrojándonos un promedio de 44.8. Al tener los promedios de 5 milímetros y de 3 centímetros de distancia entre placas, se obtuvo un promedio total. El promedio total de 5 milímetros fue de 16.4 y el promedio total de la distancia entre las placas de 3 centímetros fue de 43.5. Concluyendo lo siguiente, que cada vez que tomábamos los datos entre las distancias que se encontraban entre las placas paralelas, vimos cómo fueron aumentando los valores y arrojándonos un promedio total en cada una de las prácticas de 5 milímetros y de 3 centímetros. Caso número 3. Constantes dieléctricas. En este caso miraremos qué es lo que sucede entre las placas cuando insertamos a diferentes distancias. En la primera distancia vemos que las placas están cargadas a 36 voltios y al insertar el dieléctrico vemos que disminuye a 31. Luego en la segunda distancia vemos que las placas están cargadas a 39 voltios y disminuyen a 27. Luego en la tercera distancia vemos que están cargadas las placas en 52 y disminuyen hasta 42. Luego miramos en la cuarta distancia y vemos que están en 56 y disminuyen hasta 48. Con esto podemos mirar que al insertar un dieléctrico entre las dos placas, el voltaje siempre va a disminuir. Caso número 4. Mantenemos B constante, variamos C y medimos Q. Descargamos momentáneamente el probador de carga antes de examinar con él la densidad de carga del condensador usando el cilindro interno de la jaula de Faraday para esta medición. Determinamos la densidad de carga en varios puntos sobre la placa del condensador, tanto en la parte interna como en la parte
de la superficie. Escogemos un punto cerca del centro de la placa del condensador y medimos la densidad de carga en esta área. Al hacer las mediciones miramos que en la parte interna va aumentando de 1 en 1, que va de 2 hasta 4. Y en la parte externa vemos que va aumentando de 2 en 2, que va desde 4 hasta 8. Con esto podemos concluir que la densidad de carga es mucho mayor en la parte externa de las placas que en la parte interna de las placas. A partir del laboratorio realizado procederemos a resolver el siguiente cuestionario. Pregunta 1. ¿Qué puede concluir acerca de la relación entre la carga y la diferencia de potencial cuando la capacitancia es constante? Sabiendo que la capacitancia es igual a carga sobre diferencia de potencial, se puede concluir que la carga almacenada en una de las placas es proporcional a la diferencia de potencia entre las placas y depende de la forma y separación de los conductores. Pregunta 2. Cuando aumenta la separación entre las placas, A. ¿Cómo cambia la capacitancia del capacitor? La capacitancia de un capacitor de placas paralelas es proporcional al área de sus placas e inversamente proporcional a la separación de las placas. Como esto resulta una ecuación que nos indica que la capacitancia es igual a epsilon por área sobre distancia. Alejar más las placas hace que la carga sobre el capacitor disminuya. Como resultado, la relación inversa entre capacitancia y distancia en la ecuación. B. ¿Qué relación hay entre la capacitancia y la carga en sus placas cuando se mantiene constante la diferencia de potencial? Tenemos que capacitancia es igual a carga sobre diferencia de potencial. Al hacer el despeje de fórmulas, tendríamos que diferencia de potencial es igual a carga sobre capacitancia. Estos son directamente proporcionales y la carga aumenta su valor y la capacitancia disminuye su valor. Pregunta 3. Cuando se mantiene la carga en la placa del capacitor, ¿qué relación hay entre la capacitancia del condensador y la diferencia de potencial entre sus placas? Cuando carga es igual a capacitancia por diferencia de potencial, se concluye que la constante de proporcionalidad depende de la forma y separación de los conductores. Los experimentos han demostrado que la cantidad de carga en un capacitor es linealmente proporcional a la diferencia de potencial entre los conductores. Pregunta 4. ¿Qué cambios produce en la magnitud de la capacitancia la introducción de un dieléctrico entre sus placas? Al introducir un material dieléctrico, la capacitancia aumenta en un factor K. Cuando el material dieléctrico llena por completo la región entre placas, entonces un dieléctrico incrementa la capacitancia. Pregunta 5. ¿Qué relación empírica puede derivar entre la carga, la diferencia de potencial y la capacitancia de un capacitor? Están relacionados mediante conductores para formar un capacitor. Todos son de signos positivos. Pregunta 6. Explique en qué forma actúa el dieléctrico cuando produce el efecto observado en la magnitud de la diferencia de potencial entre las placas. Cuando se inserta un material dieléctrico entre las placas, el voltaje entre las placas disminuye de diferencia de potencial inicial a diferencia de potencial, siendo diferencia de potencial igual a diferencia de potencial inicial sobre la constante dieléctrica. Los voltajes con o sin dieléctrico están relacionados mediante el factor K. Conclusión. Al culminar el objetivo de la práctica, hemos concluido que un capacitor consiste en dos conductores que portan cargas de igual magnitud y signos opuestos. La capacitancia de cualquier capacitor es la relación de la carga sobre cualquier conductor a la diferencia de potencial entre ellos. Cuando un material dieléctrico se inserta entre las placas de un capacitor, la capacitancia aumenta por un factor adimensional K, llamado constante dieléctrica. Por consiguiente, este laboratorio nos permitió poner a prueba ideas o modelos explicados en clases, contribuyéndonos a nuestro proceso de aprendizaje continuo, creando objetivos de presentación clara y lógica de los conceptos básicos, fortaleciendo nuestra comprensión a través de un amplio intervalo de aplicaciones interesantes al mundo real, enfatizando en argumentos físicos y metodología para resolver problemas. Gracias.